Vamos a iniciar con la información. Quedamos en darnos prisa, así que ya no va a haber más preámbulo y nos vamos con lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Senadores. En una sesión de alrededor de 9 horas, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma al Poder Judicial. Fue con 25 votos a favor y 11 en contra, y el dictamen avanza hacia su discusión en el Pleno del Senado, y esto está previsto que ocurra esta semana, a más tardar sería el día de mañana. En la discusión se presentaron 70 reservas que ya fueron rechazadas. Al inicio de la sesión, los legisladores de oposición reiteraron que estarían con cautela debido a que ha habido impugnaciones que piden suspender la discusión. Esto por parte de elementos del mismo Poder Judicial. Sobre ello, la senadora Citlali Hernández aclaró que no habían sido notificados al respecto. La secundó Ernestina Godoy, quien es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien preguntó en ese momento si había una moción suspensiva que impidiera la discusión. Vamos a escuchar este momento de lo que ocurrió el día de ayer. Dejarlo muy claro, porque sabemos que esta discusión es de interés público y que así como afuera hay manifestantes que respetamos su derecho a manifestarse, también afuera hay millones de personas esperando la aprobación de esta reforma. Decirlo con mucha claridad, ya se ha tratado en otras comisiones esta solicitud. Nosotros ya hemos consultado al área jurídica conocer el estatus. No sabemos si el Senado ha sido notificado, no sabemos si derivado de eso hay una respuesta. Con claridad lo decimos, hemos consultado y no tenemos en este momento ninguna información de lo que es públicamente conocido, pero jurídicamente y documentalmente, por lo menos yo me atrevería a decir que por lo menos las presidentas de estas comisiones no hemos sido notificadas y hemos ya hecho la consulta al área jurídica. Solo pregunto a los secretarios técnicos si se ha recibido formalmente algún documento en moción suspensiva. No, dije hago entrega. No hemos recibido formalmente. No lo querían recibir, por eso lo hacen entrega. Adelante, para también aclarar. Para aclarar, primero, no quisieron recibir previamente, argumentaron que no había llegado ningún equipo técnico, por eso la secretaria está haciendo la entrega formal, y también para el mismo objeto, lo que estamos solicitando las y los senadores del PRI es que, de acuerdo al artículo 105 del reglamento y de manera análoga, se someta a la consideración la moción suspensiva, toda vez que existen por lo menos 4 suspensiones, 2 son definitivas, y que en ese sentido, aquí lo decimos con mucho respeto, pueden haber cantidad de interpretaciones, pero no somos nosotros el poder que está facultado para interpretar las jurisprudencias. Y lo digo con mucho respeto, tan legal fue la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que con el 54% de la votación les dio la sobrerepresentación en Cámara de Diputados, que hoy nos tienen aquí debatiendo la reforma judicial, como estas suspensiones que existen, que son legales y que, de no incumplirlas, las autoridades responsables tendrán, por supuesto, las sanciones que acreditan. Por eso las y los senadores del PRI adcautelan, estaríamos participando, no sin antes solicitarles respetuosamente que sometan al Pleno esta moción suspensiva. Bueno, y así es como arrancó el día de ayer en las comisiones este tema, para ver si sí se hacían válidas las impugnaciones que hay en torno a la reforma al Poder Judicial para que no avance esta discusión. Sin embargo, dijeron, no nos ha notificado nada, continuemos con ello. Esta sesión también estuvo marcada por un intercambio de acusaciones entre los legisladores de Morena, PT y el Partido Verde y los de oposición. Mientras, los primeros estaban acusando a los opositores de defender un régimen de privilegios en el Poder Judicial, los legisladores del Partido Acción Nacional, del PRI y de Movimiento Ciudadano denunciaron afanes de venganza y de cooptación de Poder Judicial por parte del Ejecutivo. La oposición también acusó que Morena y sus aliados no cuentan con mayoría calificada y buscan presionar a los legisladores y además fraguar un fraude a la Constitución. El panista, por ejemplo, Ricardo Anaya, exigió dejar de amedrentarlos porque, al menos dijo, 3 legisladores han recibido propuestas corruptoras. Vamos a escuchar parte de los comentarios que dio el día de ayer Ricardo Anaya. Yo quiero iniciar exigiéndole respetuosamente al oficialismo
que dejen de presionar a las y a los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, de al menos 3 compañeras senadoras y senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales. Les pido respetuosamente que dejen a las senadoras y a los senadores votar en libertad. Segundo, yo las quiero y los quiero invitar a que tengamos un debate de altura, que hoy no haya gritos, no haya insultos. Híjole, la verdad es que no puedo dejar de insistir en que me sorprende mucho que de la noche a la mañana, porque así ocurrió, Ricardo Anaya sea el tan ansiado líder de la oposición. O sea, no hizo absolutamente nada en los últimos 6 años más que esporádicamente publicar videos sobre temas diversos, pero ya ahorita es totalmente el líder de la oposición, lo cual también nos habla de pues el desamparo que hay en cuanto a liderazgos en aquellos partidos. Pero bueno, así está Ricardo Anaya, quien también ya camina por las calles en las marchas en contra de la reforma al Poder Judicial. Ahora, siguiéndonos con este asunto por cómo se desarrolló la discusión el día de ayer, nos vamos a escuchar otro tema, porque el día de ayer también se confirma que no habrá parlamento abierto para esta reforma, que es parte de lo que también la oposición estaba solicitando. El diputado del PAN, Gustavo Sánchez, pidió modificar el orden del día porque argumentó que la nueva legislatura lleva apenas 7 días de haberse instalado. Por eso pidió abrir una votación para instalar un parlamento abierto y así que se escucharan todas las voces. Aunque ya es algo que se había realizado en semanas pasadas, su petición, sí se sometió a votación, pero no hubo una mayoría para agregarlo en el orden del día. Vamos a escuchar este momento. Voy a poner a consideración de todas y todos los integrantes de ambas comisiones unidas de manera económica si la propuesta del senador Gustavo Sánchez de agregar al orden del día que estas comisiones discutan la posibilidad de tener otro parlamento abierto se aprueba o no. Pregunto a las y los senadores presentes por votación económica, quienes estén a favor de agregar este punto que propone el senador Gustavo Sánchez al orden del día, favor de levantar la mano. La Secretaría Técnica, si me ayuda. Los secretarios técnicos, por favor, ayuden. Realicen sus reunioncitas. Nosotros trabajamos 8 meses en esto. Senadora Presidenta, con base en los integrantes de la comisión que pueden votar, son 8 votos a favor. Pido a las y los presentes que manifiesten levantando la mano. Quienes estén en contra… Son 9, perdón. Está bien, son 9 votos, tiene razón el senador. 10 votos a favor de la propuesta del senador, 11 votos a favor de la propuesta del senador Gustavo Sánchez. Y ahora le pregunto a las y los presentes que levante la mano quien está en contra de agregar este punto al orden del día. Y por favor que los cuenten con el doble voto también. Quienes no han escuchado a la gente son los que no. En contra de escuchar a la gente. Senadoras y senadores, les pido mantengan levantada la mano en tanto dan cuenta. ¿Quién tiene doble? Ahí están los contras. En contra de escuchar a la gente. Bueno, pues sí, o sea, todavía se somete a votación de algo que ya se realizó. ¿Por qué querían que se realizara un parlamento abierto? Pues sí, la idea es querer retrasar más la discusión y el análisis de esta reforma al Poder Judicial desde que llega al Senado de la República la semana pasada. Dicen que no tenían tiempo para leer este dictamen, para leer la minuta que les manda la Cámara de Diputados, y es por eso que también la senadora
de Morena, Andrea Chávez, les termina diciendo que son 44 páginas. ¿Cómo iba a ser posible que no las iban a poder leer en este fin de semana para que el domingo llegaran ya pues con un argumento más sólido de por qué no quieren que pase la reforma al Poder Judicial o por qué sí la están apoyando? El chiste es que ya al final lo que se toma de decisión es que ya no haya ningún parlamento abierto. Ya hubo diversos foros, ya hubo este parlamento abierto hace varios meses y es por eso que deciden avanzar con la minuta que les envía la Cámara de Diputados. Ya entrando en la discusión, la senadora también de Morena, Ana Lilia Rivera, aseguró que el pueblo de México está a favor de la reforma constitucional y ha optado por poner fin a la impunidad, la corrupción y a los vicios del pasado. Por eso dijo que el propósito central del proyecto es garantizar la independencia judicial. Sin embargo, vinieron varios comentarios de parte de la oposición. Por ejemplo, Marco Cortés, en su postura, dijo que esperaba que en el debate se incluyeran las propuestas que estaba presentando la oposición. Por ejemplo, él dijo que se escogieran al menos a 3 de los 7 consejeros de la Judicatura Federal. En su turno, también Verónica Rodríguez del Partido Acción Nacional apuntó que la reforma no está tocando a los ministerios públicos ni tampoco a las fiscalías, lo que va a provocar únicamente el debilitamiento del Poder Judicial. Escuchemos parte de los comentarios de la oposición. Ojalá que esta mayoría acepte propuestas de la participación de la sociedad con su voto, pero de una forma responsable que permita una correcta representación del interés de la gente. Gracias. La realidad es que esta reforma no toca los problemas centrales, policías, ministerios públicos y fiscalías. Con esta reforma lo que veremos será un debilitamiento del Poder Judicial, jueces influidos por el crimen organizado y una justicia a modo que beneficiará a los mismos grupos que afectan a la ciudadanía. ¿Hay cosas que mejorar en el Poder Judicial? Por supuesto, pero no podemos permitir que con mentiras se concentre todo el poder en una sola persona. Y bueno, a favor de las opiniones a favor, destacaron las participaciones de las senadoras de Morena, Julieta Ramírez. Ella afirmó que la justicia solo es para quien puede pagarla y expresó lo siguiente: el sistema judicial no representa a los pobres. Y agregó que se deben modular los privilegios porque la honestidad no tiene precio. También el senador de Morena, Javier Corral, dijo que solo ha habido resistencia por parte de la oposición porque no han presentado ninguna propuesta, solamente pues protestar y ya. Pero ¿dónde está esa propuesta integral que sea diferente a lo que se está discutiendo en el Senado? Vamos a escucharlos. La justicia está privatizada. Y en el Poder Judicial te cobran desde las copias hasta el sentido de la sentencia. En ese lugar, el que paga, manda. Moderar la opulencia es un grito vigente en los sentimientos actuales de nuestra nación. Los más altos representantes del Poder Judicial dejan atrás el anhelo de la justicia por asumirse merecedores del presupuesto público para sus vanidades personales, sueldos superiores al presidente de la República, aguinaldos exagerados, primas vacacionales, fondos para degustar en restaurantes, vehículos blindados, seguros médicos, atención personalizada, fideicomisos secretos inacabables, pensiones vitalicias para los ministros. Es falso eso de que los altos sueldos y prestaciones eviten actos de corrupción. La honestidad no tiene precio. La honradez ni se compra ni se vende. Pero para ser honesta, estos son apenas pecados menores si los comparamos con las terribles consecuencias de su avaricia. Porque solo resistencia ha habido. Hasta ahora no se conoce una propuesta realmente integral que sea alterna a esta, ni de la oposición, ni de jueces o magistrados. Ni siquiera la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se atrevió a plasmar por escrito, esto es de manera formal, una contrapropuesta. Algunos de los actuales ministros estuvieron más preocupados por su haber de retiro que por expresar con valor y claridad cómo resolver el descrédito que afecta a la institución que encabezan.
Los detractores de la reforma coinciden en el diagnóstico, suman en sus análisis la crítica a este poder que a los pocos años de su integración más independiente o autónoma, me refiero a la reforma de 1994 propiciada por el presidente Zedillo, que pasó de 26 ministros a 11 en un proceso de reforma constitucional de 27 días, el mayor fast track que haya conocido el derecho constitucional en la historia reciente de México. Este poder que tuvo esa gran oportunidad muy pronto se volvió distante y soberbio en su máximo tribunal, una especie de Olimpo de los dioses. Y luego la corrupción que enloda a varios jueces y magistrados. Y luego el nepotismo que no quisieron atender y resolver con sinceridad, sino que solo se intercaló entre circuitos judiciales o se intercaló entre circuitos judiciales con poderes judiciales locales. Es una de las más humillantes simulaciones a la sociedad mexicana. Han dicho reforma judicial sí, pero no así. El gran problema es que no han dicho cómo, ni cómo sí. Y esto tiene una explicación. Casi todos los riesgos que advierten de esta reforma son realidades hoy. La intromisión del dinero, los poderes fácticos. Pues sí, ahí están parte de estos comentarios que dicen, bueno, y entonces, ¿cuáles son las propuestas que ustedes nos están dando? ¿Cuál es parte también de esta reforma judicial que ustedes iban a proponer? Adelante, propónganla, pero ¿dónde está este documento? Ya le vamos a decir más adelante también este documento y esta reforma que lanza Norma Lucía Piña Hernández el día de ayer, ya previo a que se discuta también en el Senado de la República pidiendo un diálogo.